Bien, esta es una de las entidades clínicas de mayor frecuencia en nuestro medio de desenvolvimiento clínico, tanto a nivel hospitalario como ambulatorio. Así es que sin duda debemos entender sus orígenes etiopatogénicos para dar cuenta después del manejo terapéutico que podamos hacer. Está descrito esta entidad nosológica como principal dentro de los síndromes renales clásicos de la escuela de la medicina. Así que vamos a hacer un recorrido por desglosar algunos aspectos globales, definición, aspectos fisiopatológicos, etiopatogénicos, clasificación y finalmente manejo, complicaciones y palabras de fuerza al cierre con fines pronósticos. ¿Cómo entendemos esta entidad? Básicamente por un parámetro de laboratorio, la proteinuria. Hay una triada de laboratorio que se acompaña para definirlo. La magnitud de la proteinuria mayor a 3,5 gramos, la hipoaluminemia y la hiperlipidemia. Sumado al espectro clínico básicamente centrado en el edema que va a estar presente en nuestros pacientes. Estas circunstancias, la proteinuria, que ya vamos a hablar de la barrera de filtración y vamos a ahondar en esto en particular, es una de de los pilares fundamentales diagnósticos. La hipoluminemia sin duda va a ser secundaria a la magnitud de la misma, de la anterior. Y la hiperlipidemia está dada fundamentalmente por aumento de la síntesis hepática de lipoproteínas en respuesta a esta misma, a la hipoalbuminemia, con una secundaria lipiduria. Pero esta entidad va de la mano con algunas amenazas, lamentablemente, y dentro de ellas el desarrollo de la hipercoagulabilidad. Hipercoagulabilidad que se explica por aumento de la actividad de moléculas procoagulantes, por la disminución de la actividad de moléculas anticoagulantes y por disminución de la actividad fibrinolítica plasmática. Vamos a ahondar ya, entonces nos estamos acercando a la nefrona, nos estamos acercando al fenómeno de la fisiología de la filtración glomerular para entender el origen de esta proteinuria y entender esta entidad muchas veces como una podocitopatía, en donde el protagonista, tristemente, es la barrera de filtración del corpúsculo renal, entendida más allá del ovillo glomerular, además como la cápsula de Bowman. Así entonces entenderemos, si vemos esta microfotografía electrónica, aquí arriba a la derecha, cómo en este esquema encontramos la barrera de filtración que está formada por estos podocitos que se interdigitan con sus pedicelos. Espero que el puntero lo pueda estar siguiendo. A su vez, este endotelio fenestrado, que es una verdadera que está a nivel de la capa endotelial, en la cara interna de la membrana basal glomerular, y que estas fenestraciones permiten ciertas permeaciones y restringen otras según el peso molecular. Y a su vez, las proyecciones en la membrana basal glomerular, que actúa como una verdadera malla molecular compuesta principalmente por colágeno y glucosaminouricanos. Estas tres entidades, entonces, en su perfecta interacción, evitan que se filtre las proteínas. No obstante, en esta entidad nosológica, esta comunión se ha perdido. Y esta pérdida de la impermeabilidad se va a obedecer según el tamaño de las moléculas, según la carga eléctrica de las mismas, la forma de la molécula y la rigidez y deformabilidad que puede haber hacia la membrana. Por lo tanto, van a jugar también a su favor el equilibrio perfecto de la presión oncótica y de la presión hidrostática de las unidades de la barrera de filtración, tanto glomerular como de la cápsula de Bowman. Estos fenómenos, en donde que son determinantes de la filtrabilidad, sucede por aumento de la permeabilidad de la barrera de filtración, por alteración de sus componentes y en particular de los podocitos, con pérdida de las cargas aniónicas de la barrera. Pero es importante entenderlo entonces en la actualidad
como podocistopatías en su mayoría. Hablamos de dos fenómenos centrales en el síndrome nefrótico. Uno en relación o centrándonos a nivel de nefrona en el túbulo colector, en donde hay una disminución primaria de la excreción de sodio por aumento de reabsorción de la misma y con ello, secundariamente, un aumento de la presión hidrostática capilar por exceso de volumen, lo que es llamado como overfill. Sumado a su vez a este segundo mecanismo underfill, que se expresa sobre todo en síndromes nefróticos severos determinados por la caída de la albúmina sérica en menos de 2 gramos por decilitro, con disminución grosera de la presión oncótica del plasma y aumento del paso de líquido desde el capilar hacia el extravascular. La conjugación de ambos fenómenos tristemente conduce entonces a sostener la proteinuria. Centrémonos ahora en qué estamos perdiendo a través de la orina, cómo se expresa o qué molécula principalmente. Bueno, la albuminuria. La barrera de filtración excluye casi por completo la albúmina plasmática, fundamentalmente por su peso molecular. Si bien hay una ínfima constitución de albúmina fisiológica en comillas, que puede estar presente entonces en la orina. No obstante, la albuminuria y cada vez ya más precozmente, es decir, somos más celosos de ese límite, en donde constituye finalmente un marcador de nefropatía y un marcador cardiovascular. Desde el punto de vista de marcador de nefropatía incipiente, lo es como por ejemplo en la diabetes mellitus, tanto tipo 1 como tipo 2, pero además en otras entidades. Por eso preliminarmente se pedía solamente los diabéticos, pero se entendió que la misma fenómeno subyacente etiopatogénico estaba en otras entidades, como la hipertensión. Por lo tanto, la albuminuria entonces es una búsqueda obsesiva que debemos tener como clínicos, no solo en ciertas entidades como la diabetes, sino más allá, entendiendo que es un marcador precoz de nefropatía. Y lo más importante tal vez, el marcador de riesgo cardiovascular. Porque ¿cuál es el impacto de mortalidad de nuestros enfermos renales? Sin duda los eventos cardiovasculares. Y así vemos entonces, no me acompaña el puntero, pero hacia su izquierda entonces está Kaplan-Meier que permite ver, de acuerdo a la magnitud de proteinuria, vean ustedes, menos de 150 miligramos litro, entre 150 y 30 la línea negra, y la roja por sobre 300. Vean entonces que a mayor magnitud de la proteinuria, sin duda la mortalidad es mayor también o la supervivencia es menor en el fondo. Así también este mismo paralelismo proporcional se da a medida que se expresa el aumento de esta albuminuria y el riesgo cardiovascular subsecuente, tanto medido en esta relación albuminuria-creatininuria como en magnitudes distintas de estimación. ¿Y qué eventos? Eventos adversos desde el punto de vista cardiovascular y además cerebrovascular. Por eso entonces la relevancia de estar pidiendo sostenidamente la relación albuminuria-creatininuria. Vamos a centrarnos en eso. Vean ustedes en esta otra slide cómo hay un nuevo paralelismo entre la progresión de la enfermedad renal crónica con la disminución respectiva de la velocidad de filtración glomerular y la magnitud de la albuminuria, estando en rojo sin duda los estadios más avanzados de daño renal vinculados a menor velocidad de filtración glomerular y a mayor albuminuria, con mayor odds ratio de aparecer eventos de insuficiencia cardíaca. Así también, menos riesgo entonces cuando estos factores son más favorables, menor microalbuminuria, mayor velocidad de filtración glomerular.
Otro aspecto importante y determinante de las medidas terapéuticas que adoptemos y de nuestra conducta clínica están las herramientas de laboratorio por las cuales vamos a identificar entonces esta pérdida de proteínas. En principio, en el examen de orina ordinario lo haremos mediante una cinta reactiva diagnóstica en una muestra aislada, que si bien detecta albúmina y es altamente específica, es poco sensible y se positiviza cuando la excreción de la proteína excede 300 miligramos día. Además, no va a detectar cadenas livianas, mieloma u otras disproteinemias, y van a ocurrir falsos positivos si el paciente está expuesto a contraste iodado. Así que solamente vamos a ver un aspecto del iceberg. Midiendo concentración de proteína, perdón, pero dependiendo del volumen y la cantidad presente en la misma. Entonces, estas trazas, si bien tienen un paralelismo cuantitativo, son de carácter cualitativo y nos van a ofrecer una orientación. Pero ojo que la excreción de albúmina va a depender del volumen de orina recolectado o del real débito urinario del paciente. Así entonces, en nuestro primer paciente con 2 litros de débito urinario versus uno de 500 y ambos exámenes están expresando una albuminuria de 500 miligramos, este dipstick o esta cinta va a arrojar una o dos cruces para la misma excreción de albúmina. Por lo tanto, si bien el gol estándar sigue siendo la recolección de orina 24 horas, no cabe duda que dado la correlación estadística de la pesquisa en la muestra aislada de la albuminuria con creatininuria, sea esta última suficiente para acercarnos a nuestro manejo diagnóstico. Pero debemos tener presente que hay instancias o condiciones clínicas que pueden elevar transitoriamente esta albúmina. Un ejercicio intenso, un proceso infeccioso activo, un síndrome febril agudo, la descompensación de la insuficiencia cardíaca, la descompensación metabólica, las cifras tensionales descompensadas, la presencia de hematuria y opiuria. Entonces hay algunas entidades que pueden falsamente expresar la albuminuria, que es de carácter fugaz y que no se condice con una entidad subyacente de carácter crónico. Estoy acercándome al puntero, muy bien. Se describen 4 mecanismos de proteinuria. La de origen glomerular, básicamente, que está circunscrita a glomerulopatías primarias, en la mayoría de los casos, como la enfermedad por cambios mínimos, que es una entidad altamente frecuente en la población pediátrica cuando expresan síndrome nefrótico, no así en la edad adulta. Mecanismos tubulares que se presentan, por ejemplo, en la nefritis tubulointersticial, o bien por sobreflujo o hiperflujo, en donde hay aumento de la carga filtrada que excede la capacidad reabsortiva normal del túbulo proximal, como es en la nefropatía por mieloma u otras disproteinemias, o bien por renal en aquellas instancias tumorales. Acercándonos ahora al laboratorio, más allá de la orina que hemos discutido hasta el momento, interesa en relación a los focos etiológicos que empecemos a sospechar. ¿Qué perfil de laboratorio vamos a pedir? Sin duda será razonable la hemoglobina glicosilada para ver la compensación metabólica si el paciente es diabético. El perfil de anticuerpos que debe incluir el perfil ENA completo, el ANA, el anti-DNA y el ANCA con MPO, PR3 complemento, sumado además al anticuerpo antiplado CR, que nos ha permitido entonces diferenciar o poder acercarnos a otras entidades que antes solo abordábamos mediante la histología renal, y me refiero a la glomerulopatía membranosa. Así también será perentorio descartar alguna disproteinemia y para ello la inmunofijación en orina será perentoria. La serología viral ordinaria que usamos los nefrólogos, la hepatitis B, C y VIH y VDRL,
serán necesarias también. Y lo más importante, lo que vamos a profundizar en las próximas diapositivas, es el rol trascendente de la biopsia renal mediante sus tres técnicas: microscopía óptica, inmunofluorescencia y microscopía electrónica. Además, también no obviar la importancia de los marcadores tumorales en la pesquisa de la proteinuria. Permítanme citar que soy nefróloga de adultos, así es que esta presentación está orientada a la población adulta. Y efectivamente la proteinuria muchas veces resulta tristemente ser un fenómeno satélite de una entidad mitótica de base, oculta muchas veces. En las etiologías básicamente del síndrome nefrótico en el adulto, la mayoría es de carácter primario. Entre ellas la nefropatía membranosa es una de las protagónicas y tenemos un marcador, como hemos visto, de laboratorio para poder acercarnos al diagnóstico. La glomerulosclerosis focal y segmentaria también puede ser muy proteinúrica en comillas. Y la enfermedad a cambios mínimos, que se da fundamentalmente en pediatría, si bien anecdóticamente puede ocurrir en los adultos, también en particular se acompaña de un síndrome nefrótico generoso. Menor porcentaje es el síndrome nefrótico secundario a una enfermedad sistémica, entre las cuales destaca el lupus, la diabetes y otras entidades como la amiloidosis o el mieloma. No obstante, todo síndrome nefrótico del paciente adulto en general debe ser estudiado mediante biopsia renal. Son muy excepcionales los casos en donde la desestimamos, porque al saber el modelo histopatológico que subyace, ello nos permite avanzar en el esquema terapéutico etiológico, más allá de lo sintomático en torno a la proteinuria propiamente tal. Es así entonces como, según la histología, tenemos las llamadas podocitopatías, si bien hemos entendido que es un fenómeno en la actualidad etiopatogénico común a todas, eh, pero en ellas en particular se han citado las entidades primarias que yo les comentaba, como la enfermedad por cambios mínimos o la focal y segmentaria, por ejemplo. O bien la expresión histológica de una nefropatía membranosa, que pudiera ser primaria o pudiera ser secundaria a otras entidades como lupus, malaria o sífilis. O tumores, como les decía, ocultos, que es muy importante en cierto grupo etario estar atento a pesquisar. Y estos otros grupos de descripción histológica, como un patrón de glomerulonefritis membrano-proliferativa, pensando fundamentalmente en la expresión del lupus o la glomerulopatía C3, por ejemplo, o las enfermedades de depósito. Esa caracterización histológica va a corresponder clásicamente a la diabetes mellitus o a la presencia de amiloidosis. Así también recordemos que hay circunstancias fisiológicas que, expresadas ya en cuadros patológicos, como es el embarazo, nos llevan a la preeclampsia, que es una entidad eminentemente proteinúrica y que lamentablemente a largo plazo puede pasar su cuenta en términos funcionales renales. Desde el punto de vista clínico, sin duda vamos a apreciar el edema que lo vamos a perseguir a nivel pretibial, que muchas veces se va a acompañar de ascitis, que a veces va a ser difuso, en anasarca franca, con derrame pleural u otra serositis, y con incremento ponderal grosero. Por eso es tan importante, por ejemplo, en el paciente hospitalizado, el peso diario para ver el delta ponderal entre cada día. Pero lamentablemente es una entidad que no va a estar exenta de complicaciones. Complicaciones graves que van a depender también del impacto de la hipoalbuminemia, como la hipovolemia, la desnutrición proteica, los cuadros infecciosos y trombofílicos, como la trombosis de vena renal, que es una amenaza cuando la albúmina en general cae de 1,5 o 2 gramos por decilitro. La aparición de la lesión renal aguda es una instancia que puede estar presente también en un síndrome nefrótico.
asociado además a otras disfunciones tubulares renales que pueden pesquisarse en orina. Sumado a los riesgos de estas otras entidades trombofílicas, como les he dicho, tanto tromboembolismo como algunos patrones alterados de función tiroidea, falsamente alterados, que son secundarios a la magnitud de proteinuria. Hablábamos de los fenómenos de hipercoagulabilidad en el principio, de la explicación de la hiperlipidemia, pero esto cobra particular importancia porque a veces van a sellar el pronóstico vital de nuestros enfermos. Las infecciones intercurrentes que aparecen en el síndrome nefrótico. Pacientes que están por definición entonces inmunosuprimidos por disfunción inmune de células T y B, pérdida urinaria de inmunoglobulina y mayor riesgo de entidades como la peritonitis, celulitis, neumonía, meningitis y sepsis. Así es que ante todo este panorama desolador, si logramos llegar a acercarnos al diagnóstico, si logramos hacer biopsia renal, si llegó a tiempo al nefrólogo, si manejamos oportunamente eh, el enfoque primario del enfermo, bueno, vamos a tener entonces que debatir qué manejo sintomático vamos a hacer hasta que se pueda hacer el manejo etiológico propiamente tal. Y dentro del manejo sintomático va a estar el enfrentamiento hacia el edema y la proteinuria. Y en el edema, como en todos los cuadros de origen renal, el rol del nutricionista es particularmente importante. Nosotros debemos conocer las directrices dietéticas que vamos a prescribir para tal o cual enfermo, porque los ejes nutricionales son pilares fundamentales del manejo. Es así entonces que vamos a aportar un régimen normoproteico y vamos a sumar al gramo por kilo día de proteínas la pérdida urinaria de la misma. Es decir, si son 7 gramos de proteína, sumaremos 7 gramos al gramo kilo día de proteínas. A menos que esté con disfunción de la creatinina, en el fondo en donde podremos hacer con un balance muy fino algo de restricción proteica, pero siempre sumando este delta de proteinuria expresado en aporte proteico de alto valor biológico. Haremos restricción de sodio, lo llevaremos a 2 gramos al día y sumaremos diuréticos según la magnitud del edema, teniendo herramientas desde las tiazidas a algunas ya más potentes como los diuréticos de asa, la acetazolamida o la metolazona. La medición ponderal, como les he dicho, es perentoria y así también la estimación cuantitativa de la diuresis y no cualitativa. Y ver herramientas más allá de lo clínico, tal vez con ultrasonido, para objetivar volemia. La proteinuria, que será un manejo sintomático en comillas, la reducción de la misma es crucial en la prevención de la disminución progresiva de la función renal. Y en la mayoría de las enfermedades renales crónicas de carácter proteinúrico, la pérdida de velocidad de filtración glomerular puede llegar hasta los 10 ml minuto por año, lo que es una cifra alarmante, porque sabemos que después de los 40 años, ustedes están muy lejanos a ello, el detrimento de la velocidad de filtración glomerular es de 1 ml minuto por año de vida. Volvamos a centrarnos en la nefrosis. Una pérdida progresiva de la función renal se puede evitar si la proteinuria se reduce a menos de 500 miligramos diarios. Por cada gramo diario de disminución de proteinuria se puede obtener una reducción de pérdida de la velocidad de filtración de alrededor de 2 ml minuto por año. Mucho más amigable. No se produce pérdida progresiva de la función renal cuando la proteinina se reduce a menos de 200 miligramos. Ya quisiéramos llegar a eso, pero al menos a menos de 500 ya es una cifra más optimista. En los ejes farmacológicos de la terapia antiproteinúrico, el bloqueo del eje renina-aldosterona-angiotensina es fundamental para empezar a bloquear la proteinuria. Y aquí ya no perseguimos el bloqueo dual del eje, solo usamos una u otra herramienta, un inhibidor de la enzima de conversión o un antagonista receptor de angiotensina.
Y a ello iremos escalando y sumándole antagonistas de los receptores de aldosterona, es decir, la espironolactona, o en algunos centros donde disponemos de la finerenona, por ejemplo, con otras virtudes agregadas. O bien, en ciertos centros podremos sumar inhibidores del cotransportador de sodio y glucosa tipo 2. Los ISGLT2 finalmente han doblado la mano a la evolución de la proteinuria, siempre de la mano del bloqueo de base con antagonista del receptor de angiotensina o el inhibidor de enzima convertidor. La coadyuvancia de estatinas e hipoglicemiantes pueden tener también utilidad. Y las dosis de los IECA o ARA2 deben titularse evitando condiciones de hipoperfusión, porque muchos de estos pacientes tienen el VEC expandido a expensas de una contracción del intravascular. Ya a modo de cierre, entonces, ¿qué es medular ante el síndrome nefrótico o ante esta proteinuria ya de carácter nefrótico? La sospecha diagnóstica. Recordar que puede ser un fenómeno satélite de una expresión de una neoplasia oculta. El perfil del estudio de laboratorio que vamos a solicitar. El inicio del manejo antiproteinúrico que ya lo puede hacer el médico general entonces, siempre evitando el riesgo de hipotensión que puede conducir a perpetuar la hipoperfusión renal. Y la pronta derivación a nefrología para obtención de la biopsia y para el manejo etiológico de la entidad subyacente. Muchas gracias. La lesión renal aguda es otra entidad amenazante de la función renal, pero más allá de eso, de la morbimortalidad de nuestros pacientes. ¿Y qué es lo más lamentable? Que es una entidad previsible, que hay escenarios en los que inferimos se va a gatillar una lesión renal aguda. Por eso es que podemos llegar a tiempo ante esa amenaza. Por eso la importancia de predicar al respecto. Vamos a hacer un recorrido por algunos aspectos definitorios, epidemiológicos, el impacto en salud pública, algunos aspectos etiopatogénicos, en qué escenarios vamos a ver al paciente en lesión renal aguda y qué medidas de prevención o intervención pertinente podemos ofrecer. Primero la definición, oh, lo lamento, esto está sobrepuesto, pero se refiere a que a la fecha han habido múltiples definiciones, la confluencia de ellas ha sido ordenada por la CADIGO, que es la entidad internacional que nos da las guías internacionales, de origen americano en comillas, estadounidense, y que nos permite entonces definirla según el incremento de la creatinina sérica superior o igual a 0,3 miligramos por decilitro dentro de las primeras 48 horas, o 1,5 veces la creatinina basal en los últimos 7 días. Diferenciar la lesión renal aguda de otros compromisos renales que pudieran ser de carácter evolutivo. Es decir, hacia, como hablamos de una lesión renal aguda en lo temporal, en menos de 7 días, hablamos de enfermedad renal aguda en menos de 3 meses o enfermedad renal crónica propiamente tal, cuando la expresión de este detrimento funcional se sostiene por más de 3 meses. A su vez, también las definiciones de lesión renal aguda y en los tiempos actuales donde ya disponemos de esto que antes parecía ficción, que son biomarcadores, también van a permitir llegar temprano a etapas incluso subclínicas de la misma. Y esto que es muy concreto, y perdón usar el nombre comercial, es el único oferente en Chile, tenemos estos marcadores tempranos de disfunción renal aguda, que son una mezcla de proteína 7 de unión al factor de crecimiento similar a la insulina y al inhibidor tisular de la metaloproteinasa 2.
Así que con este simple muestra de orina podemos llegar precozmente a predecir en las primeras 12 horas la lesión renal aguda, tanto en pacientes médicos como quirúrgicos. Y es el único a la fecha aprobado por la FDA y que está disponible en Chile. Entonces es un biomarcador de predicción, de diagnóstico y de severidad. Ya no es ficción contar con ellos, si bien siguen siendo onerosos en la práctica cotidiana. Pero yo les voy a demostrar, para que no queden desanimados, que no los necesitamos, en comillas, si logramos ordenar nuestro ejercicio clínico en relación a los riesgos y al escenario en el que se desenvuelve esta potencial víctima de una lesión renal aguda. Siguiendo con el consenso de la definición de la lesión renal aguda, se aunaron después otros aspectos que se consideraron, que es la nominación rifle en torno a la gravedad de un paciente crítico, en términos de riesgo, de injuria, de falla, de pérdida y de enfermedad renal crónica, siglas en inglés, que en todo caso se van acercando a la misma definición actual que las KDIGO respalda. Básicamente, el incremento en la creatinina mayor o igual a 0,3 miligramos por decilitro dentro de las primeras 48 horas o mayor o igual a 1,5 veces el valor basal que se presume ocurre antes de 7 días. Y hay estadios, sin duda, según la magnitud de la gravedad de este detrimento o de esta expresión de aumento de la creatinina. 3 estadios que tienen un paralelismo con la expresión del débito urinario. Pero la mayor gravedad que subyace es el impacto epidemiológico de la lesión renal aguda, entendido como un problema de salud pública que puede afectar en términos globales a más de 13 millones por año de pacientes. Una alta incidencia similar al infarto agudo al miocardio, particularmente en escenarios de paciente crítico y dentro de ellos quienes están afectados por sepsis fundamentalmente. Más allá de los altos incrementos en costos para el manejo de estos pacientes, es lamentablemente la expresión de enfermedad renal crónica, que está en 13 veces aumentado el riesgo en población general, si ha tenido usted una lesión renal aguda entonces, y hasta en 40 veces si hay antecedentes subyacentes de enfermedad renal crónica, sumado a esta mayor dependencia de hemodiálisis. Como un factor de riesgo, entonces, la presencia de lesión renal aguda para llegar a diálisis, un factor de riesgo independiente en etapas renales 4 a 5. Entonces es muy lapidario el escenario que yo les comparto, con un riesgo de muerte o desarrollo de la enfermedad renal crónica que puede ocurrir incluso a partir del año en donde ya ocurrió la lesión renal aguda. Estábamos casi olvidados de lo que nos había pasado hace un año atrás y aparece la amenaza de la nefropatía crónica y de índices de mortalidad incluso. Por eso va a ser tan importante cuando veamos esta lesión renal aguda, que la vamos a ver en laboratorio, pero veamos cuáles son los escenarios, cómo llega a nosotros un paciente con una lesión renal aguda. Bueno, desde la comunidad, el porcentaje menor, hemos dicho que fundamentalmente en la población de unidad de pacientes críticos y otro tanto también en los hospitalizados. Y sin duda la letalidad va aumentando hacia la derecha según venga de la comunidad, esté hospitalizado o bien esté internado en unidad de paciente crítico. Aumenta la incidencia y aumenta la letalidad de la expresión de la lesión renal aguda. Y como sabemos que existe una esperanza de vida nefronal dependiente del capital individual, la injerencia sobre la aparición de la lesión renal aguda dependerá del grupo etario y será con una expresión que va a ser distinta. Recordando lo que les mencioné delante, que desde los 40 años nuestros riñones dejan de trabajar 1 ml por año de vida, de velocidad de filtración glomerular. Así también, según las variaciones de la creatinina, vean ustedes la columna en verde que se refiere a donde no se hizo ajuste estadístico por edad ni por género,
en la columna azul, en donde se ajustó por edad y género, y al ajuste multivariable según comorbilidades que se hizo para la creatinina y cómo aumenta proporcionalmente a medida que es mayor la creatinina o este odds ratio de mortalidad. Va de la mano el aumento de la creatinina con el aumento de la mortalidad. Así también lo demostró el doctor Boltanski, el primer nefrólogo de nuestro país que falleció a causa del COVID y el 22º paciente en Chile. Él nos dejó entre sus múltiples legados este reporte hacia el año 2015. Son cifras antiguas, pero me interesa revelarlas porque justamente ya se conocía entonces de la mortalidad a medida que la creatinina era peor, en comillas, ya sea a los 30 días o al año. Según la magnitud del impacto de esta lesión renal aguda, era mayor entonces aún la mortalidad. Y si bien uno podría decir, pero eso es de perogrullo, bueno, pero el doctor Boltanski lo demostró y tantos otros más que al día de hoy nos permiten como herramienta decir fehacientemente que esto es así. Así también, donde participó el doctor Eric Ressler, compañero de residencia mío, veamos este reporte que fue el primer estudio multinacional, haciendo un poquito de historia también entonces, hacia el 2015 en donde se cruzó la lesión renal aguda en el escenario de paciente crítico. Y vean ustedes cómo se requería la terapia reemplazo renal para asistirlos, fundamentalmente en pacientes críticos, muchos de ellos, en general de la población de los pacientes eran, que estaban en lesión renal aguda. Y el incremento de la severidad de la lesión renal aguda se relacionó con el incremento de la mortalidad, con pequeñas variaciones regionales. Este estudio fue multicéntrico de un N muy generoso de pacientes. Lo importante entonces es que, además de la mortalidad, si uno quisiera verlo desde otro bueno, podríamos entonces correlacionar fácilmente que a medida que aumenta el alza de creatinina en una lesión renal aguda, son mayores los costos en salud sin duda. Esta imagen, que también es antigua, la pongo a propósito, precisamente para señalar que este enfoque no ha cambiado y que seguimos distinguiendo la prorrenalidad de la posrenalidad y del compromiso parenquimatoso propiamente tal. Y esta visión es la que nos permite, sumado a saber si el paciente venía de la comunidad o de la sala común o bien estaba en paciente crítico, cómo vamos a esperar sin un biomarcador cómo se va a comportar este paciente y qué ejes de precaución, de prevención debemos tomar en lo terapéutico. Veamos en el escenario de renalidad, un paciente de petado volumen, muchas veces o secundario a una hemorragia digestiva, pacientes psiquiátricos que dejan de hidratarse o al revés en instancias posrenales, a veces tristemente en escenarios neoplásicos, una mujer que llega con un compromiso posrenal es hasta probar lo contrario, lamentablemente un fenómeno obstructivo muchas veces de origen neoplásico. Y las parenquimatosas básicamente que pueden estar en el escenario glomerular, vascular, intersticial o necrosis tubular aguda propiamente tal, que puede ser isquémica o tóxica. Tóxica por factores exógenos farmacológicos como el contraste yodado o endógenos por pigmentos patológicos. Este enfoque es muy didáctico y sigue cumpliéndose a la fecha. Y desde el punto de vista fisiopatológico, los fenómenos que subyacen son según la severidad de la lesión renal aguda. Y veamos entonces cómo en los periodos o en las expresiones más sutiles o más leves, la injuria es vencida y la nefrona vuelve a estar constituida en normalidad, sumándose a medida que progresa la agresión los componentes profibróticos que van a tergiversar totalmente la anatomía de la nefrona y llevarla a la fibrosis básicamente. Mediado por activación de respuesta al estrés celular, lamento que el puntero no me acompañe, a las vías apoptóticas, necróticas, a la invasión de nefrólogos, de macrófagos y finalmente a los miofibroblastos. Es así como el tejido entonces
en el punto de no retorno, evoluciona hacia el daño renal crónico. ¿Y qué va a determinar entonces? Ustedes dirán, pero ese es un paso inexorable al daño renal crónico. No, no, no. Hemos dicho que es un porcentaje. Pero ese porcentaje está determinado también por los fenómenos epigenéticos y las comorbilidades presentes y los factores de riesgo que gatillaron esta lesión renal aguda, los de carácter reversible y los irreversibles. Y en lo temporal, importará entonces si esto se perpetúa tras los 7 días y antes del mes se logra recuperar, o bien si ha vencido ya hacia el día 90, después de los 3 meses, la necesidad de terapia de reemplazo renal. Entonces, estos fenómenos de reversibilidad pueden vencerse tempranamente o pueden evolucionar hacia los caracteres profibróticos difusos, que se van a perpetuar y que van a ir básicamente desde la caída de la velocidad de filtración glomerular a la injuria tubular con la progresión de la lesión renal aguda, que muchas veces va a la fibrosis y a los requerimientos de terapia sustitutiva ya en una entidad crónica instaurada, o a expresiones subclínicas o a recuperación total en los casos más optimistas, pero dependiendo de múltiples factores que coexisten en cada individuo. ¿Qué factores de riesgo? Los de exposición y los de susceptibilidad. Paciente que esté en un escenario de enfermedad crítica, que esté séptico, que esté en un shock, versus a las susceptibilidades, ciertos grupos étnicos en donde se comporta más agresiva la lesión renal aguda, o si hay una enfermedad crónica concomitante, ya sea pulmonar, hepática o cardíaca, que va a ser un agravante sin duda para la evolución de la lesión renal aguda, o enfermedades de base como la diabetes, una neoplasia, la anemia incluso. Entonces hay agentes de susceptibilidad y otros de exposición franca. Así también hay modificadores de la enfermedad y de los factores de riesgo que pueden permitir intervenir y mitigar la evolución pronóstica y la debacle multisistémica que puede ocurrir después a largo plazo. Factores de riesgo como la edad, les he dicho, la población de color, la población negra en particular, los factores genéticos, la presencia de hipertensión o concomitancia con la diabetes o síndrome metabólico incluso. Pueden ser factores de riesgo entonces que van a ser coadyuvantes en la génesis de una lesión renal aguda. Así estas guías internacionales nos han ayudado a enfocar a este paciente en este escenario, entendiendo ya, por hecho, la guía internacional ya nos enseñó en ciencia que tenemos factores protectores para la función renal. Sabemos que los reanimamos con soluciones salinas fisiológicas. Sabemos que marcamos optimización hemodinámica en los pacientes que a veces requerimos vasoactivos, que vamos a usar noradrenalina en lugar de dopamina. Es decir, estos papers de culto son lo que nos condujo al manejo actual que ya sabemos en base a la evidencia que es óptimo. Sabemos que debemos mantener, que nuestra euglicemia van a ser cifras un poco más tolerables que lo habitual para los requerimientos de insulinoterapia, que así también la restricción proteica, esto si bien, vean ustedes, la última guía dice 2012, pero aún así no están obsoletas estos conceptos, son los conceptos de culto, en comillas, que condujeron al manejo actual. Aquí me detengo un punto porque es relevante y discutible y ustedes podrían encontrar después otra mirada sobre la restricción proteica en un escenario de paciente agudo y crítico. Ojo que ahí hay que poner en la balanza que son pacientes hipercatabólicos en los que la restricción proteica puede ser deleteria. Además, en ciertos grupos etarios avanzados, sabemos que es un franco determinante de mortalidad. Así que vamos a tener que hacer un ejercicio fino hasta dónde restringir o bien hacer régimen normoproteico. Y a su vez vamos a mantener con llave los diuréticos, ¿cierto? Para evitar precipitar más lesión renal aguda agregada. Así también sabemos que debemos usar medios isosmolares o de baja osmolaridad en contraste yodado. Esto los radiólogos ya lo han socializado y a la fecha no es una gran amenaza
el uso de contraste yodado con buenas medidas de prevención de la aparición de nefropatía por contraste. Es decir, el recorrido que hice recién por papers que ustedes podrían decir obsoletos son lo que da las guías que a la fecha están vigentes. O sea, eso es el prontuario, en comillas, que nos permitió la literatura para poder tener estrategias que están respaldadas en las guías internacionales del enfoque de la lesión renal aguda según el estadio evolutivo de la misma. Y cómo vamos sumando entonces nuevas estrategias terapéuticas en su intervención. ¿Y qué pasa a nivel multisistémico o global con el impacto entonces también de la lesión renal aguda? No solo en la inmediatez, vamos a tener disturbios electrolíticos, azoemia renal, sobrecarga de volumen o desbalance ácido-base, sino que va a haber un paralelismo que se va a ir dando, una concomitancia de otros fenómenos multisistémicos asociados a la lesión renal aguda. Entonces, lamentablemente, no va sola, no es el riñón el único blanco o diana de la lesión renal aguda, sino que paralelamente órganos también nobles se comprometen en esta debacle clínica. Y hay un par de amenazas, estamos hablando ya del escenario intrahospitalario que puede haber después de una lesión renal aguda, o no necesariamente intrahospitalario, puede llegar un paciente en una lesión renal aguda desde la calle, hemos dicho, y hay dos situaciones que nos van a poner un poquito en jaque ante las intervenciones terapéuticas, sin duda, y que van a requerir nuestra respuesta inmediata. La hipercalemia es una de ellas y la urgencia dialítica, no porque la vayamos a manejar esta última, pero sí para estar atentos de hacer el contacto temprano para la derivación oportuna. Vamos a hacer otro alcance también del paciente pensando que esto está enfocado para los colegas médicos generales que están en el policlínico y que a veces ven la evolución de las creatininas. Entonces, cuando sospechar que puede haber una lesión renal aguda, cuando va a haber un salto grosero de esa creatinina que venía tranquilita en 2 miligramos por decilitro y de repente salta a 4 en menos de un mes. Entonces, recordar que puede venir también de la población general y muchas veces van a ser nuestros pacientes de mayor edad que vienen depletados de volumen, que han estado solo en casa. Entonces, recordar los escenarios en los que se puede desarrollar la lesión renal aguda. Por lo tanto, una hipercalemia podría estar frente a ustedes en el box de atención del consultorio. Una situación grave según la magnitud, con un riesgo arritmogénico que va a ser el letal finalmente. Una reversibilidad según la instauración oportuna de los agentes terapéuticos. Por eso que es importante sospecharla y considerar la estabilización de la membrana como la prioridad para evitar los fenómenos arritmogénicos secundarios. Vamos a abordarla con gluconato de calcio, vamos a usar beta-2 agonistas, vamos a usar bicarbonato de sodio, resinas de intercambio catiónico, insulina glucosa, pero vamos a evitar ante todo los diuréticos de asa, que lamentablemente a veces el primer enfrentamiento en urgencias ante una hipercalemia es bajarle con furosemida, sin saber que la hipercalemia puede ser secundaria a esta lesión renal aguda que se precipitó precisamente por una depresión de volumen. El segundo escenario que les mencionaba es la urgencia dialítica. La urgencia dialítica no está determinada por la magnitud de azoemia renal, sino por el riesgo vital ante una encefalopatía situada, urémica, o una acidosis metabólica refractaria, una hipercalemia no respondedora al manejo ordinario, o intoxicaciones, o bien una sobrecarga de volemia inmanejable. Por ejemplo, los pacientes que son anúricos. Claro que ese escenario ya se sabe que está en diálisis, pero me refiero, ojo entonces que son ciertas situaciones particulares y no la magnitud del nitrógeno ureico per se, lo que nos conduce a una necesidad inminente de diálisis. Ya para ir avanzando y a modo sintético y recordando entonces que estamos hablando de esta entidad que se genera antes de los 7 días como diagnóstico. No obstante, puede haber una evolución y una perpetuación del daño renal crónico. Por eso que en la unidad de paciente crítico se utilizan escalas de riesgo de lesión renal aguda, que permite integrar comorbilidades, que considera los eventos agudos que hubo al ingreso
como paciente crítico y que permite estratificar entonces para pacientes la prevención primaria y la intervención terapéutica precoz, mejorando los resultados globales sin duda en los pacientes críticos. Otro eje importante del abordaje de los pacientes y que ya también es de manejo intrahospitalario es el rol que pueda tener el test de furosemida. A ver, cuidado acá porque me van a decir, pero ¿cómo si acaba de decir que mantengamos con llave los diuréticos de ASA y ahora me estoy diciendo que le pongo? Bueno, aquí hay a modo reivindicatorio algunos aspectos de la furosemida, entendiendo que es una molécula de bajo porcentaje de filtración glomerular, con secreción activa en túbulo proximal, bloquea sistema de microtransporte, nace GL, por lo tanto es una prueba diagnóstica precoz de función tubular, pero ya en un paciente que está requiriendo terapia sustitutiva renal. Ojo, ahí es donde estamos planteando el rol de la intervención del test de furosemida para saber entonces el pronóstico de este paciente en ese escenario para el tiempo de inicio y cese de la terapia sustitutiva, pero en un paciente ya que inexorablemente va hacia allá. No el señor que llega con hipercalemia y vamos a usarla para bajar el potasio, como hemos estado conversando. Entonces, esta prueba de estrés de furosemida tiene otro rol importante en paciente crítico y que nos va a permitir estimar la progresión a los requerimientos de terapia de reemplazo renal. Y que vamos a usar 1 mg/kg de furosemida si es que no estaba con furosemida de base, o si la usaba, vamos a usar una dosis más generosa de 1,5 incluso, para ver cómo responde en 2 horas según el débito urinario, si es mayor o menor a 200 ml. Si es menor, está condenado, en comillas, a la progresión y a los requerimientos de terapia sustitutiva renal. Entonces tenemos modelos predictores múltiples, no es la idea verlos en detalle, pero me refiero a que existen modelos predictores de la lesión renal aguda precisamente en virtud de que no podemos requerir o disponer de los biomarcadores que les mencioné en un principio. Entonces, ante ello debemos ordenar nuestro ejercicio de enfrentamiento al paciente con lesión renal aguda. Y hay escalas, como por ejemplo esta que yo les revelo acá, en donde vamos a ver si tenía cierta puntuación otorgada de acuerdo a los factores predictores de riesgo, como entidades de base, si tenía una enfermedad renal crónica subyacente, si tenía una insuficiencia cardíaca congestiva, la puntuación será mayor. Si había anemia, solamente será una menor puntuación. Todos estos ordenamientos de nuestro ejercicio nos ayuda entonces a enfrentar la lesión renal aguda y abordarla más ordenadamente. Los biomarcadores que les mencioné tienen un rol temprano, a pocas horas del insulto, que nos van a dar esa fiabilidad. Sin embargo, podemos prescindir de ellos si hacemos un orden, a eso los quiero invitar, del enfrentamiento del paciente. Entonces, estos modelos predictivos finalmente son combinación de factores epidemiológicos, clínicos, biológicos y hereditarios del paciente. ¿Tendrá espacio o no los biomarcadores? Bueno, si los disponen, perfecto. Si no los tenemos, no vamos a cruzarnos de brazos. Identificaremos a los pacientes de alto riesgo y permitirán estos modelos predictivos, además, implementación precoz de estrategias de prevención de la aparición. Y ahí va esto que se condice con el título, una entidad previsible. Las guías internacionales, entonces, esto lo mostré a mitad del desarrollo de la presentación, permitió ya la CADIGO estandarizar que de acuerdo al estadio de la lesión renal aguda sumaremos y agregaremos estrategias terapéuticas. Y muchas de ellas básicamente van a ser los monitoreos que yo les comentaba de la glicemia, del uso de contraste yodado, de evitar los agentes nefrotóxicos. Entender a su vez que esta lesión renal aguda tristemente va de la mano, podría ser evolutiva hacia una enfermedad renal crónica y estar interconectado. Por lo tanto, prevenirla es más fundamental aún, porque hay enfermedades o instancias, factores de riesgo que pueden ser modificables, pero hay otros que no son modificables y que inexorablemente van a conducir a la lesión renal aguda si son de carácter sumatorio.
La CAIGO, entonces, esta instancia internacional que les digo que ha unificado criterios de manejo en lesión renal aguda, nos invita a tomar acciones terapéuticas y de prevención según este riesgo que hemos estandarizado para tal o cual paciente. Pero que si uno empieza a revisarlas con calma, son, no que sean de perogrullo, pero nos invitan a un ordenamiento básicamente para saber en qué punto de riesgo tiene este paciente y dónde podemos intervenir oportunamente. Por lo tanto, las recomendaciones que digo como medidas mitigadoras de la enfermedad renal crónica a largo plazo invitan a una derivación oportuna a la especialidad, a un control de hipertensión con regulación del eje renina-angiotensina-aldosterona, una regulación agresiva de proteinuria, una particular atención en aquellos que tienen una enfermedad renal crónica de base, y a medidas universales, tanto dietéticas como hábitos de vida, para cardioprotección, o más bien protección cerebro, renal y cardiovascular global. La invitación ya a modo de cierre entonces es, estimada audiencia, a la pesquisa precoz del riesgo de la lesión renal aguda, identificando los posibles escenarios, a una intervención precoz de la evaluación nefrológica, si es un escenario ya intrahospitalario, y un protocolo frente a la lesión renal aguda, con estratificación de riesgo ya en la unidad de paciente crítico, con identificación de agentes nefrotóxicos oportunamente, siempre instando a la normohemodinamia y a la euvolemia de estos pacientes más vulnerables. Gracias.